en joule y también en kilowatt por hora. Acuérdense, kilowatt por hora no es mismo que kilowatt. Esa es otra manera de energía. Hay kilojoule, joule y kilowatt por hora. Ahora, en potencia tengo kilowatt y watt. Que kilowatt viene a ser kilojoule sobre segundo y watt viene a ser joule sobre segundo. Acuérdense, no se olviden, yo también me he confundido varias veces. Kilowatt por hora no es lo mismo que kilowatt. ¿Ya? Esa es una magnitud o una denominación así de energía y la parte de acá es potencia. Potencia solamente es kilowatt y watt. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vayan a ver la parte de costos o la parte de repente que un kilowatt cuesta 50 céntimos, este tipo de cosas, van a tener que sacar, por ejemplo, de repente el trabajo que le dio un sistema X, van a ir al trabajo y de ese trabajo que le sale o en kilojoule o en kilowatt van a tener que convertirlo a estas unidades para poder hallar el costo. Y luego va a ver más o menos esa parte, no es muy complicada, si tienen claro esto, acuérdense. Energía es kilojoule, joule, kilowatt por hora. Potencia es kilowatt y watt. ¿Ya? No se olviden de esa diferencia. Ya, creo que chicos son las tres minero. La masa de las bolas de acero y su calor específico son M en kilogramos y C en kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Luego dice, el tratamiento térmico se realiza empleando aceite con un calor específico de 2C, que está en unidades kilojoules sobre kilogramo Kelvin, en los siguientes procesos. Tenemos tres procesos. Proceso 1 dicen que es el calentamiento de las bolas de acero, que están sumergidas en 3M kilogramos de aceite, desde una temperatura T1 hasta una temperatura 5T. Y un tiempo 10T segundos, te dan el tiempo. Luego dice, empleando un calentador eléctrico que te denotan por Q, que está en kilowatt de potencia. Bueno, empleando un calentador eléctrico que tiene Q de potencia. ¿Ya? El proceso 2 te dicen que es un drenado completo del aceite caliente. Asumir que este proceso es bastante rápido. Luego, en el proceso 3 te dicen que el enfriamiento del acero desde 5T1 hasta 0.5T1 en un tiempo T segundos, suministrando 5M kilogramos de aceite y con el calentador apagado. Ahora, en el ítem A me dicen estimar la pérdida de calor promedio por parte del recipiente, o sea, el Q perdido, en kilowatt, el flujo de calor. En ese caso, acuérdense, más fácil, para darnos cuenta de ese tipo de cosas sin ver en qué unidades usó, cuando es flujo kilowatt y cuando es solamente calor o trabajo kilojoule. ¿Ya? En la parte B te dice la temperatura que debe ingresar de aceite, T entrada de aceite en el proceso 3, asumiendo que la pérdida de calor por la parte superior del recipiente se mantiene constante durante todo el proceso. Te dice que es el mismo Q pérdida de la parte A. Y que la entalpía específica del aceite a su ingreso se estima como H, que es igual a 12 T entrada. Sí, al ingreso. Ajá. Luego te dice expresar todas sus respuestas en función de una o todas las variables y determinar, despreciar las energías cinético potencial. ¿Dónde está el chico que me preguntaba de las energías cinético potencial? Lo voy a enseñar tú. Ya ves, en algunos casos sí te dicen despreciarlo, el mismo problema. En otros casos ya tienes que analizarlo tú. El siguiente lunes voy a hacer un ejercicio donde no se desprecian, ¿ya? Donde sí, o sea, sí tienes que tomarlo en cuenta para que se vean la diferencia. Pero también vamos a hacer más repasos el siguiente lunes, porque el hito ya se viene el siguiente sábado. Sí, el lunes, creo que el jueves lo voy a hacer. Claro, cuando Sí, ya mejor. uno sepa Sí, quiénes cuando van ya- y quiénes no van para poder descartar. ¿Cuándo Claro. se sabe eso? El miércoles. El miércoles. El jueves hago repaso hito 1, completo hito 1. Claro. El miércoles de la próxima todavía. Claro. Sí, el miércoles de la próxima creo que les entrego. Sí, el miércoles. Ya, entonces chicos, ya, volvamos al problema. Ya de ahí vemos la fecha del hito y todo. Vamos a dibujar el sistema que me dan en el problema. Es un recipiente, es aislado a los bordes, pero es abierto por arriba. Tengo acá las bolas de acero. Sí, lo estaba guardando, sí. Tengo un flujo de calor aquí y también tengo un flujo de calor de pérdida. Este flujo de calor que está denominado por Q es el flujo de calor de las resistencias, ¿ya?
Ahora me dicen datos generales, pongo datos generales. Separar un poquito para las partes, ¿no? Primero pongo de las bolas de acero y del aceite. Ya. De las bolas de acero me dicen que la masa es M y el calor específico es C. No me acordaba de las 5. Masa es M en kilogramos y el calor específico es S en kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. ¿Ya? Y del aceite me dan datos que el calor... ¿Ya? Luego me dicen que el proceso 1-2, apunto, proceso 1-2, se da un calentamiento de las bolas de aceite que están sumergidas, de las bolas de acero, perdón, que están sumergidas en 3M kilogramos de aceite. O sea, acá en el proceso 1-2 yo tengo las bolas de acero, que es M, más el 3M, que es el aceite que está sumergido en mi sistema, ¿ya? O sea, en esta etapa yo tengo aceite y las bolas de acero. El aceite es M y las bolas de... Perdón, la bola de acero es M y el aceite es 3M, ¿ya? ¿Qué dice ahí? KJ sobre KG. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Ya, y me dice que paso desde una temperatura T1 hasta una temperatura 5T1 en un tiempo 10T. Yo siempre creía eso. Luego, en la parte, en el proceso 2-3, el proceso 1, no el proceso 2, en proceso 2 me dicen que es el drenado, tengo drenado completo de aceite. ¿Qué significa drenado? Salida. Que se vacía, Salida. ¿cierto? O sea, Salida. que está saliendo, todo el aceite del sistema está saliendo. Dice, drenado completo del aceite. Entonces, en este punto, Como dice la mía. yo pongo drenado Brígido. de aceite completo. Sí, que me encanta. Y se asume que el proceso ocurre bastante rápido. Proceso. Luego, en el proceso 3, dice que hay un enfriamiento del acero, como el acero, enfriamiento desde 5T1 hasta 0.5T1. Bueno, las bolas de acero se enfrían. Después de que ya todo el aceite se va del sistema, las bolas de acero se van a enfriar. Luego te dicen que es en un tiempo de 3 segundos. Y también te dice que está suministrando 5M kilogramos de aceite. Eso de ahí T1, 5T1, ¿qué significaba? Espera un ratito. Y acá está el calentador apagado. Un momentito, ahorita te explico, ¿ya? Ya, de nuevo, ahorita te explico bien eso. Tenemos que, ese es mi sistema, ¿ya? Tengo bolas de acero y aceite. Como datos generales tengo que las bolas de acero tienen una masa M y un calor específico de C. Ahora, del aceite tenemos como dato general solamente el calor específico. La masa no la tenemos. Sabemos que en el proceso 1, o sea, del estado 1 al estado 2, yo tengo las bolas de acero más 3M que corresponde al aceite. O sea, en el proceso 1 yo tengo aceite, que van a pasar de una temperatura denominada T1 hasta una temperatura de 5T1. ¿Ya? Pero ahí está la masa de la abuela que está así. ¿Qué cosa? En el estado uno están los últimos. Sí, ajá. En el proceso 1, que es del estado 1 al estado 2, tengo las bolas de acero y el aceite. Están en los dos. Ahora, en el proceso 2 me dicen que hay un drenado completo de aceite, lo cual significa que solamente van a quedar las bolas de acero, ¿cierto? Cuando acabe este proceso. Entonces, en el estado 3, yo voy a tener solamente las bolas de aceite. Dice que el proceso se realiza de manera rápida. Luego, en el proceso 3, cuando yo ya no tenía nada de aceite en mi sistema, yo solamente tenía las bolas de acero, estas se van a enfriar desde 5T1 a 0.5T1. Pero porque yo le agregué 5M de kilogramos de aceite. ¿Entiendes? O sea, acá primero tengo aceite y las bolas de acero
Proceso 2, tengo solamente las bolas de acero porque ya asuman que el aceite ya se salió del sistema, se drenó, hubo un drenado del aceite completo. Y luego en el proceso 3 yo tenía las bolas de acero que se enfrían debido a que yo he agregado una masa de aceite nuevamente. ¿Entienden? Tengo aceite, la bola de acero, sale aceite y luego vuelve a entrar aceite para que se enfríe. ¿Más o menos ya entendieron los procesos? Ya. Ahora, ¿qué consideraciones tomo en ese sistema en general? O sea, como, lo tienes como datos, pero lo tienes como paredes adiabáticos. Ya, en este caso, sí, en este caso es algo medio ¿De qué sirve que redundante. ¿Por qué? Porque tienes paredes adiabáticas, pero tienes flujos de calor de... O sea, el sistema no es adiabático, pero las paredes. Claro, el sistema no es adiabático, pero la parte de acá, sí, eso es lo que la mayoría confunde también. O sea, la parte de acá, si bien es cierto, las paredes están, por así decirlo, aisladas, porque este es adiabático, hay flujo de calor de entrada y un flujo de calor de pérdida. Ahora, ¿qué era lo primero que tienen que ver en este tipo de problemas? Ver si el sistema es abierto o cerrado. ¿Qué tipo de sistema es? Abierto. Como consideración general, el sistema es abierto. Ahora, en caso general, ¿ustedes creen que se considere la variación de energía cinética y la variación de energía potencial? No. ¿Hay una variación de energía cinética, creen? No. No. Entonces, vale, la potencial, ¿hay una variación de energía potencial en el sistema? No. Entonces, variación de energía cinética, que es igual a la variación de energía potencial, va a ser igual a 0. ¿Ya? Esas son las consideraciones que tengo hasta el momento. Luego, si agrego más, pues le agregan en cada ítem, depende como crean ustedes, o las agrego ahí mismo. ¿Cómo se está moviendo tanto izquierda a derecha? Y ahora, en la parte A me piden estimar la pérdida de calor promedio, o sea, me piden estimar este Q de pérdida hacia el entorno por la parte superior. Sí, solamente me piden estimar eso. Y me piden que el Q de pérdida, estos son flujos. Este es flujo de calor de pérdida y el flujo de calor de... Bueno, pérdida y... Bueno, ya. Ahora, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Yo planteo, o pongo mi ecuación general de energía y mi ecuación general de balance de masas, ¿ya? Vamos a poner la de masa y luego la de energía. Mira, vamos a hallar el flujo de calor de pérdida en el proceso 1, ¿ya? Acá. Ya. ¿Qué es lo que hago? Primero lo que tienen que hacer es dibujar su sistema. En este caso, ¿qué sistema les convendría, no sé, determinar? ¿Solamente las bolas de acero o las bolas y el aceite? ¿Cierto, no? Porque ya sé que todo eso sucedió en el proceso, ¿no? Entonces dibujan sus líneas punteadas acá. Todo esto. Ese va a ser mi sistema para la pregunta ahora. ¿Qué es lo segundo que tengo que analizar? Yo sé que es un sistema abierto, ¿cierto? Pero en este caso, si yo ya tomo las bolas de acero y el aceite, ¿hay un intercambio de masa? Miren, yo ya estoy tomando el sistema de las bolas de acero con el aceite. Ya lo estoy tomando todo junto. O sea, ya sé que hay 4 M de masa en total entre el aceite y las bolas de acero en mi sistema. Después de eso, yo sé que que va a entrar o salir masa en ese proceso. ¿No es cierto? Entonces, en ese proceso, ¿el sistema está abierto o cerrado? Cerrado, porque no está entrando masa a pesar de que el sistema esté abierto en general. ¿Cierto? Entonces, yo sé que en este caso voy a tener energía entrada y energía salida solamente por calor o trabajo. ¿Cierto? No flujo másico. No flujos másicos. Ajá. Ahora, ¿es adecuado hacer esto entonces? No, ¿cierto? Porque eso solamente es para sistemas ¿qué? Abiertos. Entonces, ya no hago mi balance de masas. Ahora, el balance de energía. ¿Se acuerdan que era lo primero que tenía? Luego lo que tenía que saber, aparte de que el sistema sea abierto o cerrado, si es escenario o transitorio. Ahora, ustedes dense cuenta. Es mi sistema. Aquí las propiedades de mi sistema, acá adentro, han cambiado desde T1 hasta 5T1. Entonces,
es el sistema transitorio o estacionario. Transitorio, ¿cierto? Porque acá las propiedades en este punto cambiaron desde T1 hasta 5T1. Es como que algo que se estuvo... Pónganle, vamos a asumir que 5T es mayor, bueno, si es mayor que T1. Se va a calentar, el sistema se va a calentar, ¿cierto? Entonces, imagínense una sartén que está en la cocina. Se está calentando. Si bien se está calentando, no sé, póngale desde 20 grados Celsius, que es temperatura ambiente, hasta 100 grados Celsius, ese 20 y ese 100 se van a mantener constante, pero en el sistema acá adentro está variando, ¿cierto? Desde ese 20 hasta el 100. Igual acá, desde ese T1 hasta ese 5T1, ¿cierto? Entonces, en este caso yo no puedo considerar el sistema estacionario porque mi temperatura, una propiedad de mi sistema, en un punto está variando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta parte ya no es cero, ¿cierto? Porque esta parte era en el sistema Corners y todo eso en la frontera. Esta parte ya no es cero. Entonces, como ya hemos dicho que vamos a despreciar la energía cinética y la energía potencial, la variación, tengo una variación de energía interna, ¿cierto? Y esta va a ser variación de energía interna es igual. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay trabajo de entrada o de salida? No, ¿cierto? Tengo un calor de entrada, un flujo de calor de entrada y un flujo de calor de salida, ¿cierto? Ya, como yo sé que estos son flujos, si estos son kilojoule, lo que yo voy a hacer es dividirlo sobre el tiempo o multiplicarlo por el tiempo, que es lo mismo. Pero en este caso yo lo voy a dividir sobre el tiempo, ¿por qué? Porque me piden el flujo de calor, que es el Q, en kilowatts. ¿Entienden? Entonces esto va a ser el flujo de calor menos el Q de pérdida, ¿cierto? ¿Todos se entienden hasta ahí? Esto está en kilowatts. Esto, si es variación de energía interna no específica, está en kilojoule. Entonces, kilojoule y kilowatt, cuando yo pase a restar esto, no voy a poder, ¿cierto? Porque están tienen diferentes unidades. Entonces, lo que tengo que hacer, o bien convertir esto a kilojoule, multiplicándolo por el tiempo, o bien dividir eso sobre el tiempo y convertirlo a kilowatt. Pero en este caso, lo convierto a kilowatt, ¿por qué? Porque me piden el flujo de calor. Cuando les digan flujo, siempre tiene que estar en kilowatt. Y desde que le dicen flujo, para que no se confundan luego, todo lo dejan en unidad de flujo. ¿Entiende? Aquí ya sería, si es kilojoule sobre segundo, ya sería kilowatt. ¿Cierto? Esto está en kilowatt y esto está en kilowatt. Todo está bien hasta ahí. Ya, ahora, esta variación de energía, tenemos dos, por así decirlo, dos objetos en el sistema. Tenemos las bolas de acero y el aceite, ¿cierto? Ya, entonces la variación de energía interna en mi sistema va a ser por una variación de las bolas de acero y otra variación del aceite, si lo queremos tomar como dos cosas separadas en un sistema, para que se nos haga más fácil, ¿cierto? Entonces, esto va a ser la variación de energía ¿de qué cosa? De las bolas de acero más la variación de energía del aceite sobre el tiempo, ¿cierto? Que es igual al flujo de calor menos el Q de pérdida. ¿Cierto? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, si yo despejo esto, ¿saben qué? Yo tengo los valores de energía interna. Cuando era sustancia pura yo tenía la energía interna lo sacaba de tablas, ¿cierto? En este caso, ¿qué tipo de sustancias son estas? El acero y el aceite en sí. Un líquido y un sólido. ¿Cómo se consideran esas sustancias? Incompresibles. Entonces, cuando tengo sustancias incompresibles, ¿se acuerdan cuando eran gases ideales y era energía interna? Yo usaba el Cv, ¿cierto? Para esa energía interna era masa por Cv por variación de temperatura. En el caso que la masa sea constante, en gases ideales, ¿cierto? Y si era entalpía, yo usaba masa por Cp por variación de temperatura, en el caso que la masa y el Cp sean constantes también, ¿cierto? Y ahora, en este caso, bueno, son sustancias incompresibles, como este caso, el Cp va a ser igual al Cv. Entonces yo voy a tener un calor específico general, que va a ser un C, por así decirlo. Estas son solamente sustancias incompresibles. Ahora, en mis consideraciones yo voy a poner, entonces, el aceite y el acero son sustancias incompresibles. ¿Entienden más o menos ahí? ¿Y por qué? ¿Sí? Es un tema más como que, o sea, el mismo nombre lo dice, si tú quieres comprimir una cierta cantidad de aceite no vas a poder
tiene que ver algo con la densidad del aceite y el volumen en sí. ¿Qué? O sea, no sustancia. Material incompresible, pero lo pongo en general como sustancias incompresibles, pero no son una sustancia, ¿ya? O ya, aceite y acero incompresibles, ¿ya? Para no hacernos problemas. El aceite y el acero son incompresibles. Tengan en cuenta siempre esto. No sé. Pues con esto. Ya, recuerden que hasta ahorita lo que han hecho como que, o lo que han aprendido en Hito 1, ¿qué cosa es? ¿Para qué creen que les sirve el Hito 1? Todos los temas que han hecho. Definir estado, propiedades, ya, ¿qué más? Ajá, ya. ¿Qué otra cosa más? O sea, aparte de definir estados y propiedades, que es como que lo más importante, porque se va a servir a partir de ahora en adelante. Ya, ocasión de estado y todo eso, ya. Bueno, todo lo que han aprendido como que hasta ahora es como que la base para que puedan entender la parte de energía, ¿ya? Como podrán recordar, tenemos sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿cierto? En sistemas cerrados no hay interacción de masa, o sea, no puede entrar flujos, no entran flujos de masa ni salen flujos de masa. Pero sí, ¿qué es lo que sí hay? Intercambio de energía, ¿cierto? En el caso de sistemas abiertos, sí tengo un intercambio de masa y también tengo un intercambio de energía, ¿cierto? Ahora, como les dije desde el jueves y les dije, lo que siempre explico es, la ecuación general, la que pueden usar para sistemas abiertos o cerrados, es esta. Es la variación de energía en el sistema es igual a la energía de entrada menos energía de salida. Ahora, para que lo vean como que más fácil o más sencillo, lo dividimos así. Después, la parte derecha, o sea, la parte de acá, es toda la interacción de energía que yo tengo en el sistema con el entorno. O sea, esto es en la frontera del sistema. Ahora, la parte izquierda, que es la parte de acá, es la variación de energía en el sistema, dentro del sistema, como bien lo dice, variación de energía en el sistema. Esta ecuación se aplica tanto para sistemas abiertos o para sistemas cerrados. La única variación, ¿cuál va a ser? La variación de energía en el sistema siempre se va a dar por variación de energía interna o variación de energía potencial o variación de energía cinética. O sea, en el sistema, lo que puede hacer que la energía en el sistema cambie va a ser o la variación de energía interna, o la variación de energía potencial, o la variación de energía cinética. ¿Hasta ahí todos entienden? Esto siempre va a ocurrir, sea sistemas abiertos o sean sistemas cerrados. La parte de acá no se modifica. Ahora, en la parte de acá, que es la parte de la frontera, ¿cómo dijimos que se puede intercambiar energía en un sistema cerrado? Solamente con calor y trabajo. Calor y trabajo. No tengo flujos mágicos, estoy cerrado, ¿cierto? Entonces, hay como que una convención de signos para el calor y el trabajo, o la manera más sencilla de hacerlo es todo lo de entrada es positivo y todo lo de salida es negativo, ¿ya? En el caso de que tomen la convención de signos, el calor de entrada, tienes calor, tengo un calor de entrada y calor de salida, ¿cierto? El calor de entrada viene a ser positivo y el calor de salida viene a ser negativo. Y en el caso del trabajo es al revés. El trabajo de entrada viene a ser negativo y el trabajo de salida viene a ser positivo. Esa es como que la convención de signos, si es que lo quieren usar así. Ahora, como les digo, una manera más sencilla como que de verlo, yo siempre lo he visto así, es todo lo que sea entrada, o sea, si es calor de entrada o trabajo de entrada es positivo. Y todo lo que sea salida es negativo. ¿Ya? Entonces acá voy a tener calor de entrada más trabajo de entrada menos calor de salida, trabajo de salida. ¿Entienden? ¿Sí? Ya, ahora,
la variación de energía, normalmente siempre la variación de energía potencial, o sea, no siempre, pero comúnmente, la variación de energía potencial y la variación de energía cinética se desprecia. Entonces vamos a poner en consideraciones cuando resuelvan todo su variación de energía, que desprecian la potencial y la cinética, ¿ya? Entonces, esta variación de energía interna, ¿se acuerdan cuando han hecho, les pedían variación de energía interna en un proceso? ¿A qué era igual la variación de energía interna? Ya, pero algo más general, ¿no? Energía interna. Ajá, energía interna final menos inicial, ¿cierto? Entonces queda energía interna final menos energía interna inicial. Sofía, es calor de entrada más trabajo de entrada menos calor de salida menos trabajo de entrada. No. Trabajo de salida. Dime. ¿En qué caso exactamente, o sea, siempre la energía potencial y la energía cinética va a ser, o sea, su variación va a ser responsable? No siempre. O sea, en la mayoría de casos sí se desprecia, por lo que, o sea, cuando no te lo dicen o cuando tú asumes así, depende al sistema o el eje de referencia que tú vayas a tomar, no hay una como que variación, por ejemplo, no tienes una variación de altura y de repente tienes un tanque que está bajando así como que de un punto alto a un punto bajo, ahí sí como que sí tomas en cuenta eso, la variación de energía potencial. O sea, solo en el caso que influya directamente. Claro, que influye directamente en el sistema. Ya, entonces, tenemos que la variación de energía interna es energía interna final menos energía interna inicial, ¿cierto? ¿Eso en qué unidades está? Kilojoule sobre... Esos valores lo encuentran en tabla, ¿cierto? Kilojoule sobre kilogramo. Ya. Ese es específico. No, es que luego lo multiplicamos por la masa para no quedarlo así ya. Es que en View supuestamente debería ser así para que salga kilojoule sobre kilogramo. Pero yo pongo un mayúscula a cualquiera de esos dos, ¿ya? ¿Qué dice ahí? U final menos U inicial. Ya, ahora, ¿cómo sacaban estos valores? ¿Recuerdan cómo lo hacían en hito 1 para sacar los valores de energía interna en un estado? La masa, calor, Claro, si era líquido comprimido, líquido saturado, mezcla bifásica, líquido comprimido, líquido saturado, vapor sobrecalentado, lo sacaban de tabla, ¿cierto? Y en el caso que era mezcla bifásica tenían que hallar la calidad para poder hallar la energía interna en ese estado, la energía interna específica en ese estado, ¿cierto? Ya, de la misma manera lo van a hacer ahora. Igual tienen que hallar. Definir el estado, por ejemplo, esto, si les dan presión y temperatura, a ver, no sé, está en vapor sobrecalentado, ya, saca la energía interna final. Ahora, esto igual, si les dan que la calidad es 50%, de la misma manera, van a sus tablas, buscan UF, UG, tienen calidad y hallan la energía interna inicial. Todo lo que han hecho hasta ahora en hito 1 lo vamos a usar ahora. Ya. Entonces, como dijimos, esa es energía interna específica, ¿cierto? Toda la parte de acá está en kilojoule. Entonces, si yo, por ejemplo, me dicen que hay un calor de entrada y un trabajo de entrada y tengo este valor, pero no tengo esto porque eso es lo que quiero hallar, ¿qué es lo que hago? Esto tiene que pasar para acá, ¿cierto? Entonces, en tu unidades debe estar toda la energía interna en kilojoule. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso, simplificamos la masa porque es sistema cerrado, no hay variación. Energía interna final menos energía interna inicial, ¿cierto? Y viene todo lo de acá para el lado derecho. ¿Hasta ahí todo bien? Ya, eso es en el caso de sistemas cerrados. En el caso de sistemas abiertos, aplicamos la misma ecuación de energía. Variación de energía en el sistema es igual a la energía de entrada menos energía de salida. La única diferencia acá va a ser es que, aparte de calor y trabajo, yo voy a tener flujos másicos. ¿Entienden? O sea, acá solamente tenía calor y trabajo como puedo intercambiar energía con el entorno solamente por calor y trabajo. Acá, calor y trabajo y flujos másicos. Porque es un sistema abierto, puede entrar más y puede salir más. ¿Sí? Ya. La parte de acá, como dijimos, es en dónde. ¿Dónde evalúo esta parte? En el sistema. Y la parte de acá, en la frontera. Eso no va a cambiar, pero ven que yo parto de lo mismo, parto de acá y parto de acá, ¿cierto? Ahora, la parte de aquí siempre va a ser la variación de energía interna más la variación de energía potencial
más la variación de una energía cinética. ¿Ya? Porque la parte de acá, en el sistema, o sea, la variación de energía en el sistema se va a dar por un cambio de cualquiera de esas tres formas de energía. ¿Entiende? Ahora, en la parte de acá, yo voy a tener calor y trabajo. Y aparte, también voy a tener flujos másicos. Pero esos flujos másicos van a estar acompañados de energía interna, del trabajo de flujo, de la energía cinética y la energía potencial. Ya tengo el flujo másico de entrada. Ahora, ¿qué es lo que me falta? El flujo másico de salida. Ajá. Flujo másico de salida por energía interna más trabajo de flujo más energía cinética más energía potencial. Ahora, si de igual modo despreciamos la energía potencial y la cinética, nos quedamos solamente con variación de energía interna, ¿cierto? Ahora, la energía interna y el trabajo de flujo, la suma de estos dos es entalpía. Entonces, yo voy a tener variación de energía interna es igual a calor menos trabajo más flujo másico de entrada por entalpía más energía cinética más energía potencial menos el flujo másico de salida por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Hasta ahí todo se entiende? ¿Qué es PV? Trabajo de flujo. Trabajo de flujo más energía interna es entalpía. Se suele usar normalmente siempre como que la entalpía para la parte del flujo másico, de la energía que entra con el flujo másico en la frontera, ¿ya? Entonces, yo de acá pasa esto. Tengo entalpía, energía cinética, energía potencial. Esa energía cinética y energía potencial es el fluido de la masa que está entrando, del flujo másico. Bueno, si la parte de acá tiene el sistema, o sea, si acá hay una variación de energía cinética en el sistema, se considera acá, solamente en la parte izquierda. Acá es diferente. Si hay una variación de energía cinética en el flujo másico que está entrando o saliendo al sistema, se considera en la parte derecha. Toda la energía que está acompañado con el flujo másico que va entrando o va saliendo. ¿Entienden? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, la ecuación de energía para sistemas abiertos me está quedando así, ¿cierto? Ahora, de igual modo, la energía cinética y la energía potencial que vienen acompañados de los flujos básicos va a depender del problema que les den. Hay veces que se considera y hay veces que no. Normalmente, como la variación de estos dos tipos de energía va a ser como que mínima, se considera despreciable. Pero en el caso que lo consideran así, tienen que apuntarlo siempre. O sea, están en el hito, le ponen la variación de energía cinética y la variación de energía potencial es despreciable. ¿Ya? Pero eso lo tienen que tener en cuenta de acuerdo al tipo de problema que les vayan a dar. Ya en este caso vamos a asumir que la vamos a despreciar, ¿ya? Entonces me va a quedar variación de energía interna es igual. Esto es como, si yo tomo esto, calor menos trabajo, tengo que tomar en la convención de signos de acá, ¿ya? En este caso lo estoy poniendo así para no estar despejando todo esto como lo hice acá. Pero lo hacen de la misma manera. Es calor menos trabajo más flujo másico de entrada por entalpía de entrada menos flujo másico de salida por entalpía de salida. ¿Ya? Y eso me quedaría como que mi ecuación general de energía para sistemas abiertos, considerando que se desprecia la variación de energía cinética y potencial en el sistema y en los flujos másicos que están entrando y saliendo. ¿Ya? ¿Ahora todo se entiende? Ya, eso es como que lo general. Ahora, de esto se tiene como que una simplificación más de acuerdo al problema que me den. ¿Qué es? Si el sistema, ¿qué significa que primero, qué significa que el sistema sea estacionario? Las propiedades no varían en el tiempo, ¿en dónde? En el sistema. O sea, claro, las propiedades en un punto, a ese punto se refieren como que, ya miren, tienen ese sistema, ¿ya? Ya mejor hacemos como que con un... Está entrando masa y está saliendo masa. Imagínense que el sistema en un tiempo cero, que es el tiempo inicial cuando ustedes... Ya, imagínense que están en laboratorio, cualquiera de sus máquinas, ¿ya? Van a experimentar un sistema X. En un tiempo cero, la temperatura del sistema es, póngale que 10 grados Celsius, ¿ya? Luego, en un tiempo 10, la temperatura es 15 grados Celsius. En un tiempo 20, la temperatura es 16 grados. Y en un tiempo 30, la temperatura
es 15 grados. ¿En qué momento o cuándo puedo decir que el sistema se mantiene en estado estacionario? En estos puntos, ¿cierto? Porque ven que la variación es mínima de 1 grado solamente. Entonces, yo voy a considerar el sistema estacionario cuando las propiedades dentro de mi sistema, o sea acá, no los flujos másicos, en el sistema, dentro del sistema que yo estoy analizando, se mantienen constantes, o sea, no varía acá, en un cierto punto. ¿Entienden? O sea, no voy a tener una acumulación de energía. Ahora, si la variación de energía en mi sistema, no tengo variación de energía en mi sistema, ¿qué es lo que puedo eliminar de mi ecuación general de energía que me había quedado para sistemas cerrados y para sistemas abiertos? Esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, esto solamente viene a ser la variación de energía interna, ¿verdad? En mi sistema. ¿Y la variación de energía interna de qué depende? De la temperatura, ¿cierto? Y si yo estoy tomando la consideración que es estacionario, que las propiedades en mi sistema no están cambiando, ¿qué significa? Que la temperatura no varía y que, por ende, tengo una variación de energía interna. No, ¿cierto? Entonces esto va a ser 0 y esto va a ser 0 también. ¿Entienden? Ahora, Solo depende de la temperatura. sí. Lo que pasa es que lo haces así, porque por ejemplo, en el caso de que sea sustancia pura, o sea, depende de más propiedades porque tienes que tomar 2 propiedades para poder definir el estado, pero en sí como que siempre hay una variación con respecto a la temperatura. Si tú te das cuenta, buscas en tabla, varía temperatura, varía lo que es la energía interna. Algo así, ¿entiendes? A eso nos referimos. O sea, si tú tomas en tus tablas en un punto, en 30 grados Celsius la variación de energía interna es X. Si tú la tomas en 30 grados Celsius porque las propiedades no varían, va a seguir siendo X. O sea, a eso me refiero con la variación que va a depender de eso para ver si está cambiando o no. ¿Entienden más o menos? Ya. Entonces, haciendo esa simplificación me va a quedar, en el caso de acá me queda 0 es igual al calor menos el trabajo, ¿cierto? Tomando la convención de signos si quiero hacerlo. Y en el caso de acá me queda 0 es igual a calor menos trabajo más los flujos másicos, ¿cierto? Ya. Ya, eso es como que en general lo que es energía. ¿No han entendido? ¿Qué no han entendido hasta acá? En la mañana hay variación de energía interna, es flujos básicos, no sería masa. Ah, no, en la variación de energía interna, la parte izquierda, que es la parte de acá, esto es masa. El que está acompañado de energía interna es masa. Y la parte de acá de los flujos que están entrando en el sistema en la frontera, sí son flujos másicos. Entonces tus unidades te quedarían segundos. Claro, en este caso, esto sería como que kilojoules sobre segundo, que sería flujo de calor y eso sería flujo de trabajo. Sí, sino que siempre como que me olvido el puntito, pero bueno, si es flujo másico, el flujo másico de entrada y de salida, ese es flujo de calor y flujo de trabajo. Que viene a ser kilojoules sobre segundo, que es kilowatt, o joule sobre segundo, que es watt. Siempre es abierto. ¿Qué? Siempre es abierto. Sí, porque entran flujos básicos. Ya. Ahora, para la parte de energía, como que lo más complicado en sí va a ser como que analizar la parte de lo que son sistemas abiertos, por lo mismo de que tú vas a tener que tomar diferentes tipos de consideraciones para poder simplificar la ecuación general, que es esta, ¿cierto? Tiene que ver si la variación de energía interna, si hay variación de energía interna en el sistema, si hay variación de energía potencial en el sistema, o si el sistema es estacionario o no, o si cuántos flujos básicos de entrada tengo. Pero para que se le haga más sencillo en la parte de lo que es sistemas abiertos, siempre les recomiendo antes de hacer la ecuación de energía, hacer un balance de masas, ¿ya? Vamos a hacer. Esto es como que lo general, que tienen que ver como que antes de hacer su balance de energía, ¿ya? Entonces, si dijimos que el sistema yo lo considero estacionario, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que las propiedades en mi sistema no van a cambiar. Ahora, ustedes imagínense, no sé, un sistema X, ¿ya? Cualquier sistema. ¿Cómo creen que las propiedades, qué pasaría? A ver, ya. ¿Qué pasaría si como que acá en mi sistema hay como que un cambio de energía? ¿A qué creen que se debe ese cambio de energía si es un sistema abierto? A los flujos másicos que está entrando, ¿cierto? Entonces, cuando hay un cambio de energía en mi sistema, o sea, con los sistemas transitorios, se va a deber a los flujos másicos de entrada, que
sea, que están yendo a mi sistema. O sea, de repente va a haber una acumulación acá, va a haber un flujo másico de entrada y no hay un flujo másico de salida y hay una acumulación, que es lo que va a hacer que de repente la temperatura en mi sistema o las propiedades en mi sistema cambien, ¿ya? Entonces, en el caso que yo considere estacionario, como lo van a considerar en la mayoría de casos, no en todos, va a depender del tipo de problema que estén haciendo, esto va a ser 0. Entonces me va a quedar que todos los flujos másicos de entrada van a ser igual a todos los flujos másicos de salida. Eso es en un estacionario. Ese es en estado estacionario. ¿Cierto? Me queda esto. Entonces por eso, como les digo, siempre lo que hago es analizar. Primero definan el sistema. Luego vean si el sistema es abierto o el sistema es cerrado. Si el sistema es cerrado es más sencillo porque solamente parten de esto. Y de esto toman diferentes consideraciones. Ahora, si el sistema es abierto, lo recomendable es primero, antes de hacer un balance de energías, hacer un balance de masas. ¿Ya? Luego, hacen el balance de masas y vuelven a hacer empiezan a hacer su balance de energía. Y de acuerdo a eso, como ya sabemos que estos son iguales, y solamente tengo un flujo másico de entrada y un flujo másico de salida, esto puede ser así, ¿cierto? Puede quedar igual al 0 es igual a calor menos trabajos más flujo másico por entalpía de entrada menos entalpía de salida, ¿cierto? Y queda así. Es más sencillo, ¿ven? O sea, de repente si no parten de eso van a pensar, ya, no sé, necesito ir al trabajo, pero me falta el flujo másico, tengo el flujo másico de entrada pero no tengo el de salida. Pero de eso sacan que esos dos son iguales, ¿cierto? Y se les hace más sencillo. Y bueno, eso es como que más una recomendación, de acuerdo como vayan a tomarlo así. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es primera ley? ¿El E qué significaba ahí? ¿Qué? ¿El E qué significa HE menos HS? Entalpía de entrada y entalpía de salida. ¿Esa masa es flujo másico o masa? No, este es flujo másico. Aquí es el puntito. Es chiquito. Flujo Una másico. pregunta. Cuando es, o sea, lo que no quedó claro es exactamente el estado estacionario es cuando las propiedades no varían o cuando hay igual cantidad de flujo de entrada y de salida. O sea, las propiedades en mi sistema no van a variar. Pero en el caso, o sea, es que analízalo así, mira. En mi sistema las propiedades no varían. Por eso es estacionario. Cuando las propiedades en mi sistema varían, es un sistema transitorio. Lo que hace que las propiedades en mi sistema varíen va a ser los flujos másicos de entrada o los flujos másicos de salida, porque va a haber una acumulación. Sofía, ¿Entiendes? creo que estaba preguntando cuál es la diferencia entre estacionario y cerrado. Estacionario. A lo que voy es, se considera, o sea, digamos que ya tengo, o sea, un tanque y tienes una entrada Ya. por un lado y tienes una salida del mismo, o sea, hay que utilizar la misma cantidad. Ajá, ya. Se considera que hay variación si es que entran a la misma temperatura, a la misma presión, a la misma velocidad, ambos. No, es que no va a depender como que de eso, porque, o sea, cuando tú ya consideras, lo que primero tienes que ver, como te digo, es analizar el sistema, qué tipo de sistema es, abierto o cerrado. Luego de eso ver si es escenario o no. ¿Por qué? Porque tú de acuerdo a eso vas a poder hacer las simplificaciones del caso para tu ecuación de energía y tu ecuación del balance de masas que tienes que hacer antes si el sistema es abierto. Ahora, esto parte de esto. Entonces, lo que tú sabes es que tu variación de energía interna en el sistema va a ser igual a esto, ¿cierto? Pero si yo en mi sistema no tengo, o sea, no hay una variación porque las propiedades se están manteniendo constantes, toda la energía que va a entrar va a ser igual a la energía que va a salir. Porque la conservación de energía, o sea, la primera ley, esto se tiene que cumplir siempre. ¿Entiendes? Entonces, de ahí tú vas a partir. Si mi energía de entrada y mi energía de salida va a ser igual, significa que no va a haber nada, o sea, no va a haber nada acá, no va a haber un flujo másico acá, o una acumulación acá, que vayan a hacer que las propiedades en mi sistema cambien. Claro, si ¿Entiendes? es el flujo de entrada y salida en un lugar. No, es que eso parte de que el sistema es estacionario o no. O sea, tú de aquí, o sea, tú ves primero si es estacionario o no, luego vas a tu balance de masas. Como dices, ya, es estacionario porque las propiedades en el tiempo no están cambiando, significa que no hay una acumulación en el sistema. Entonces, no hay una acumulación en el sistema, esto viene a ser 0. Y entonces, de ahí sacas que todo el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida solamente porque el sistema es estacionario. O sea, primero tienes que saber si es estacionario. Ajá, por eso, primero ver el tipo de sistema, si está abierto o cerrado, luego, si está trabajando con condiciones estacionarias o no, y ojo, eso no se olvide. El sistema puede trabajar en condiciones estacionarias, no sé, de un estado 1 al estado 2, pero en otro proceso no, ¿ah? O sea, el proceso 1 o 2 puede trabajar en condiciones estacionarias, pero el proceso 2 o 3 de repente no. Tienen que evaluar eso también, ¿ya? Entonces, cuando tú partes del sistema, cuando ya defines el tipo de sistema y cuando ya defines el sistema estacionario transitorio, recién vienes a aplicar primera ley y balance de masas.
En este caso es más recomendable hacer esto, ¿por qué? Porque de repente puedes tener dos flujos básicos de entrada, ¿ya? Flujo básico 1 y flujo básico 2, vamos a anotarlo, ¿ya? Y tienes solamente un flujo básico de salida, que es flujo básico 3. Y de repente tú, cuando ves el problema, dices, ya, tengo que el flujo básico de entrada es 10 kilogramos por segundo y el flujo básico de salida es 30. Y dices, estás haciendo como que tu balance de energía de repente porque te olvidaste de hacer el balance de masas. Dices, ay, ¿cómo saco este valor si no me lo han dado? Pero tú al hacer eso te das cuenta que haces una, como que masa 2 es igual a flujo básico 3 menos flujo básico 1, vamos a saber que eso es 20, ¿cierto? Es como que para simplificar el análisis y que sea como que de una manera más sencilla. ¿Entiendes? ¿Sí? Sofía, 3:30. Gracias. Chicos, un rato que no la escucho, porfa. Chicos. Esa ecuación de la presión de los flujos básicos, el DRVC y el sobre PT. Haz diferencial de masa en el volumen de control con respecto al tiempo. Tú me dices. ¿Qué pasa si no es estacionario? O sea, en este caso yo no tomo eso en consideración, pero, o sea, los flujos básicos de entrada y los flujos básicos de salida no van a ser iguales. ¿Entiendes? O sea, ahí si, por ejemplo, tienes dos flujos básicos de entrada y los dos flujos básicos suman 30, que es el elemento S en este caso, y tienes el otro que es 10, no vas a poder tomar esa consideración. Y lo que tienes que hacer es, te tienen que dar, o la, en ese caso, el área, la velocidad. Bueno, ¿saben que el flujo básico es área por velocidad entre volumen específico? Este es el flujo volumétrico, Velocidad normal. ¿cierto? La velocidad es velocidad normal al área. Disculpa. Habla fuerte, no te escucho. O sea, que era la velocidad que era normal al área. Claro, es la velocidad la velocidad en la que está entrando el flujito en el área en el que está entrando. ¿Sí? Eso de ahí es volumen específico, lo de abajo. Sí, ese es volumen, esa es área. Ya. El flujo volumétrico, el flujo básico, el flujo volumétrico entre área. Acuérdense unidades siempre. Área, metros cúbicos, velocidad, saben que es metros por segundo, y volumen específico, metros cúbicos por kilogramo. ¿Ya? Entonces el flujo básico viene a estar anotado por kilogramo sobre segundo. Ahora, en el caso, como dijo su compañero, en el caso que no se cumpla esto, porque el sistema de repente no es estacionario y es transitorio, lo que tienen que hacer para hallar los flujos básicos es esto. O sea, tienen un área, tienen una velocidad de repente, o tienen el flujo volumétrico como tal, ya se los dan el valor. ¿Y este valor de dónde lo sacan? De tablas. Por eso, cuando ustedes tienen un sistema X y tienen una entrada, en esta entrada les van a dar un cierto número de propiedades. Les dan o temperatura, les dan temperatura y presión, o les dan de repente temperatura y volumen específico. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que fijar estado acá para poder hallar esto. O sea, obvio, si te dan volumen específico ya no necesitas fijar estado, porque ya tienes esto que es lo que te interesa para poder hallar el flujo básico, ¿cierto? Pero en el caso que solamente te den temperatura y presión, si necesitas fijar estado, lo mismo que han hecho hasta con hito 1 hasta ahora, si esta mezcla, busquen la calidad y vean el volumen específico para poder hallar el flujo básico. ¿Entienden? Ya, ¿alguna otra duda que tengan sobre esto? ¿Es entalpía específica o...? Estas son las entalpías del tabla, sí, específicas, que lo yo sobre el kilogramo. ¿Otra duda sobre el concepto? Ya, lo que pasa es que cuando tú tomas la convención de signos, viene a ser calor menos trabajo. Lo que es el trabajo, abre un paréntesis y pones trabajo de entrada más trabajo de salida. Multiplícalo así y te da lo mismo. Pero yo les recomiendo no usar esto porque es un poco confuso. ¿Por qué? Porque de repente les dicen que tienen que hallar un trabajo, no sé, y les dan que hay un trabajo de expansión o compresión. De repente se confunden, dicen, ay, ¿cómo pongo el trabajo de expansión o compresión? Porque, no sé, Sofía no me lo ha dicho nunca, no le he leído en el Shapiro, o Naudi no me lo ha dicho, o Ner no me lo ha dicho. Y cómo el trabajo de expansión es trabajo de entrada o trabajo de salida. Bueno, en el caso que no lo sepan, yo les recomiendo como que anotarlo así, como cualquiera. Y va a ser lo mismo que con los DCL. Si te sale el trabajo de salida, si te piden el trabajo de salida y te sale negativa la magnitud de lo que vayas allá al final, la dirección, perdón, te salga en sentido contrario, vas a hacer que no era un trabajo de salida, sino era un trabajo de entrada. Va a ser lo mismo, ¿ya? Sí.
Otra duda que tengan en general. O sea, el transitorio se acumula, puede acumular masa. Sí, lo que pasa es que mira, si lo ven así, ya. Véanlo como que un sistema así, o sea, un sistema abierto. Un sistema estacionario. Sofía, tu libro. Sí, no hay problema. Punto 1, punto 2, punto 3. En un sistema estacionario, en este punto no van a variar en el tiempo. En este punto tampoco y este punto tampoco. O sea, la temperatura, presión, las propiedades acá, la presión o la temperatura, el volumen específico no va a cambiar. Acá tampoco, acá tampoco. Eso no significa de que, por ejemplo, el flujo másico de entrada tiene que ser las temperaturas iguales. ¿Por qué? Porque de repente en este punto mi temperatura es 50 grados Celsius y en este punto mi temperatura sale como 100 grados Celsius, como pasa con los intercambiadores de calor cuando tienes los fluidos, ¿cierto? Ya. Puede haber como que esa variación de temperaturas entre los flujos másicos, pero acá en el sistema, si tú evalúas esta porción o evalúas solamente esta porción o solamente esta porción, va a ser constante. ¿Entiendes más o menos? O sea, como le dice el concepto, que las propiedades en un punto en mi sistema no van a variar. ¿Entiendes ahora más o menos? ¿Tienes que mejor tú que estás preguntando? ¿Sí? Ya. Ahora, como les dije, lo que primero tienen que hacer para hacer la parte de primera ley, bueno, luego van a ver también que la segunda ley es similar, incluso es más sencillo. Lo que tienen que ver es qué tipo de sistema es. ¿Qué tipo de sistema es? Ven el tipo de sistema, si es abierto o cerrado. Si es cerrado es más sencillo, de frente aplica primera ley. Pero al aplicar primera ley van a tener diferentes consideraciones. Esas consideraciones tienen que apuntarlas sí o sí en el hito. Ahora, si el sistema es abierto, también tiene un número de consideraciones, pero antes de hacer el balance de energía, para simplificarles el problema, hacen balance de masas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver si es estacionario y esos son iguales, y si es transitorio, esos no van a ser iguales. Entonces, ¿cómo yo los flujos mágicos? Sé esto, ¿cierto? De repente, o me dan el flujo volumétrico y solamente me falta hallar el volumen específico y de repente tengo presión y temperatura, o no sé, o me dan el flujo másico como valor en sí, que es más sencillo incluso. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? Ahora, la primera ley en sí, o sea, cuando vayan a aplicar primera ley, lo más importante y lo que tienen que hacer, lo que me he olvidado decirles, es definir sistema. ¿Por qué? Porque de repente, no sé, Brenda define un sistema, vamos a ver aquí un problema, pero se define, no sé, la botella de agua tiene dentro té, ¿ya? O sea, tiene té. Pónganle que el té se está calentando, no, que sean como el problema con sus bolas de acero, que se están calentando y todo. Ella puede tomar el sistema, las bolas de acero que están en su botella de agua y el agua, y por ejemplo otra persona, ella no se puede tomar solamente las bolas de acero. Esta cuestión va a venir a ser diferente para ella y para ella, porque lo están analizando de manera diferente, pero igual la magnitud del calor, el trabajo o de lo que vayan a hallar va a tener que ser lo mismo. ¿Entienden? Siempre les recomiendo tratar de, en el caso que sean procesos de llenado o cosas así, tratar de analizar el sistema cuando ya está en su estado inicial. Por ejemplo, si se llena, tenemos un sistema con, no sé, que tengo perlitas o cualquier manzanas, que ya tengo un tanque, un balde con manzanas y se está llenando agua, es más sencillo tomar el sistema cuando de repente, si te dicen que se llena durante un tiempo y luego deja de llenarse, es más sencillo tomarlo el sistema con las manzanas, con el agua ya llenada, a tomarlo eso como un flujo másico de entrada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese flujo másico se dan cuenta que siempre esto va a depender de un tiempo, ¿cierto? Y no necesariamente, no siempre te dan eso, o sea, no siempre te dicen en cuánto tiempo duró el proceso. Acuérdense siempre, el calor y el trabajo dependen del proceso. O sea, no son como la energía interna que, o sea, que depende de es una propiedad y depende de la temperatura, que depende del estado en sí. Pero no ven que la variación siempre viene a ser final menos inicial, ¿cierto? Aquí no tienes calor final y calor inicial. Aquí es calor o flujo de calor, trabajo o flujo de trabajo. Y eso va a depender del proceso que yo realice. Ahora, no se olviden, si les dicen, yo me he confundido también en eso, no se olviden, si les dicen, hay una variación de energía en el sistema, solamente es esta parte, y lo que hallan ustedes es esto, la parte de acá. Si les dicen hallar el calor de entrada, y se tienen que evaluar como que todo, porque el calor de entrada, acuérdense que está en la parte derecha de mi ecuación. Para que se les haga más sencillo, hagan esto. Divídenlo, parte derecha, parte izquierda. Parte derecha, todo lo que entra y todo lo que sale, y parte izquierda, mi sistema en general. Solamente mi sistema. Nunca tomen calor y trabajo acá. En la parte izquierda nunca se toma calor y trabajo, por más que
acá tengan una resistencia, porque una vez me preguntaron, Sofía, ¿pero qué pasa si yo tengo una resistencia en un tanque de agua, el cual está, no sé, generando calor o trabajo, no sé, depende cómo lo quieran tomar, pero si yo me doy cuenta, mi sistema, la variación de energía en mi sistema está variando por esa resistencia. Entonces, esa resistencia la tomo en la parte izquierda de mi ecuación. No, porque esa resistencia, imagínense el tanque sin resistencia. Imagínense otro que tenga la resistencia. En este caso, este está aplicándose a mi frontera, o sea, no es algo que venga con mi sistema. Lo único que viene con mi sistema, o sea, lo único que puede variar en mi sistema es por energía interna, cinética o potencial. Eso no se olviden, ¿ya? Y la resistencia que está acá es algo externo que yo le he añadido para cambiar de repente la temperatura acá adentro. ¿Entienden? O sea, no es algo que viene con el sistema. O sea, puede que ya, me dice Sofía, pero si yo compro tal cosa me viene con una resistencia, me viene en el sistema. Sí, pero acuérdense, la variación en el sistema solamente se dan por esos 3 modos de energía. Bueno, hay más, pero o sea, principalmente por estos. Pero en este caso, la resistencia va a hacer que de repente la resistencia va a hacer que la energía interna en mi sistema cambie, pero eso es algo externo, o sea, es algo que yo he puesto para que de repente acá la temperatura sea mayor, que viene a ver a la energía que yo he hecho que entre a mi sistema para que acá las propiedades varíen. ¿Entienden más o menos? ¿Sí? Ya. Sofía, nos quedan 15 minutos. Ya, no vamos a hacer el otro problema en 15 minutos, así que se los explico en el otro aula. Me dicen qué cosas, parte teórica, tienen dudas. Es un flujo unidimensional, ¿verdad? En el de ella sí. Es que van a trabajar siempre con flujo unidimensional en todo lo que es termodinámica. En todas las termodinámicas que van a trabajar con flujos unidimensionales. ¿Alguien tiene otra duda? Pues si sabe duda más enseguida, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? O sea, de repente bien fácil, ustedes consideren y no la entienden, pregunten, no hay problema. ¿No? Yo tengo esa ecuación de más entrada, más salida igual a más en el tiempo. La variación de masa dentro respecto al tiempo me darían de datos para en esta situación para poder hallar esos flujos y los flujos aplicados en el proceso. Esa es por decirlo, pero de una manera más fácil, es la masa acumulada en el sistema. Si te das cuenta, si yo solamente tengo una masa entrada y una masa salida, si estos son iguales, que es la consideración que estamos tomando acá para que sea este escenario, no hay acumulación de masa, porque esta diferencia viene a ser 0, ¿cierto? Ahora, si estos son diferentes, hay una acumulación de masa. O sea, esta acumulación de masa o la derivada de la masa del volumen de control con respecto al tiempo, solamente se te da, o sea, lo planteas así como tu balance de masas para darte cuenta de que el sistema no lo vas a considerar transitorio. ¿Entiendes? No es porque tengas que hallar este dato y ese dato lo aplicas en un dado de ocasión, no, solamente es para que tú veas de que tu sistema está teniendo una acumulación. Por ende, si tu sistema está teniendo una acumulación y tú sabes que en un sistema abierto lo que va a hacer que cambie mi energía en el sistema va a ser el calor o el trabajo, y de repente en este caso no tengo ni calor ni trabajo, solamente tengo flujos másicos de entrada, lo que está haciendo de que mi sistema cambie su energía va a ser la acumulación de ese flujo másico que ha entrado y de repente no ha salido. Porque en este caso de repente yo no tengo esto, solamente tengo una entrada. Tengo un sistema abierto y se está acumulando masa, que va a ser lo que mi variación acá cambie. O sea, yo puedo aprender masa final, masa inicial, sobre el tiempo. Claro, ajá. Claro, masa final menos masa inicial sobre tiempo es igual a masa de entrada menos masa salida. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra duda? Ese no tiene punto, ¿verdad? O sea, esa diferencial. No, disculpe. El flujo másico. Este es masa final menos masa inicial entre el tiempo. Es masa normal. Bueno, lo divide sobre el tiempo y él viene a dar la parte derecha. O sea, estos dos tienen que cumplirse. O sea, la masa y la energía siempre se conserva. ¿Ya? O sea esas dos ecuaciones siempre tienen que cumplirse. ¿Ya más o menos entienden? ¿Sí? ¿Y otra duda que tengan así general, bien rápido para empezar con el problema? En el problema vamos a hacer, ustedes me van a decir si lo considero estacionario o transitorio. Yo no les voy a decir nada y ustedes, quiero que participen y ustedes mismos lo vean, ¿ya? ¿Otra duda en general que tenga? Varios me preguntan, por ejemplo, en el regla de redundancia, ¿Puedes repetir? pero eso se da por las resistencias que están en la máquina, ¿cierto?
Que varios me dicen, Sofía, pero si se está calentando, o sea, la sensación es que se caliente, ¿considera el sistema estacionario o no? ¿Tú crees que hay un calor de entrada o de salida? ¿Ustedes qué creerían? ¿Cómo puedo saber si el sistema... O sea, ya. Ahora, otro concepto que creo que ya la mayoría sabe es, cuando no hay calor de entrada ni calor de salida, el sistema se considera diabático. ¿Ya? Me pregunta, Sofía, ¿considero el sistema diabático? ¿Cómo podría saber eso yo experimentalmente en un sistema X? ¿Se acuerdan un sistema cuando en la segunda semana les puse unas diapositivas a los que vinieron y puse tipos de sistemas? ¿Y qué puse en adiabático? ¿Se acuerdan qué figura era? Un termo, ¿cierto? ¿Y por qué considerábamos idealmente el termo adiabático? El termo tiene vacío. Si tú pones agua caliente en el termo, afuera, ¿está caliente? No, ¿cierto? No lo siento, o sea, cuando el termo está nuevo, ya cuando ya pasan los años, obviamente sí, sientes un poquito, pero cuando el termo está nuevo, no vas a sentir el calor, no va a haber un calor como que de salida del sistema, porque no vas a sentir afuera en las paredes a una diferente temperatura de lo que está el ambiente en sí, ¿cierto? Eso significa que el sistema se está comportando adiabáticamente. Ahora, experimentalmente es lo mismo. Pero tienen que darse cuenta porque tampoco van a ir a tocar, no sé, la cámara de combustión de una máquina, no, porque saben que eso está caliente. Pero tienen que o sea, razonarlo más o menos así. Tú dices, ya, el sistema está precalentándose de repente. Yo toco una parte de la máquina y veo que de repente es un poquito caliente. ¿Ya? Dice, Sofía, el sistema no es adiabático porque la cámara está caliente. O sea, idealmente no se considera como que no hay como que un sistema perfectamente diabático, por así decirlo, pero se hace ese tipo de consideraciones para simplificar los análisis que tengamos. ¿Ya? O sea, tú partes de esto, como te digo, y de esto simplificas. Si la variación de energía cinética se desprecia, si hay variación de energía potencial, o si de repente el sistema es adiabático o no, y si ves también si es estacionario. Todo eso lo tienen que apuntar en consideraciones, no se olviden, ¿ya? Ahora, ¿tienen alguna duda sobre esto? En general, cualquier cosa pregunten, no hay problema. ¿No? Ya, ahí es la diferencial de energía interna, ¿verdad? Esa variación. ¿No tiene diferencia? Ah, claro. Sí, eso, variación de energía. Es que yo lo trabajo como que variación de energía en el sistema, pero cuando ya vayas a hacer como que lo reemplazas con numeritos, vamos a ver también un ejercicio parecido, vas a ver que si la parte de acá, toda la parte de acá viene a ser como flujos, claro, tengo flujo de calor, flujo de trabajo, tengo flujos másicos, todo el flujo que está algo sobre el tiempo, la parte de acá también va a ser flujo. O sea, esto tengo que tener el tiempo del proceso para dividirlo sobre esto. Es como que esa variación. Sí, eso, claro, eso es sobre el tiempo. Tendría que tener el tiempo en el que se desarrolló el proceso, o de repente tengo todos los datos y ese tiempo es el que quiero hallar. Me dicen en cuánto tiempo se calentó, no sé, el sistema de tanto. Y de repente eso es lo que quiero hallar. Ahora, no se olviden de esto, ¿ya? Voy a explicar eso bien rápido antes de